Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. En este video vamos a estar viendo algunos métodos para buscar límites de campos escalares, o mejor dicho, para buscar la no existencia de los límites de los campos escalares, porque si recordamos un poco de la definición de límite, eh, lo que vamos a saber es que podemos probar la existencia de un límite en R3, por ejemplo, como es este de aquí, solamente si pudiéramos probarlo por definición, es decir, poder encontrar la forma de demostrar que existe un intervalo epsilon que depende de una distancia delta, de esta distancia delta que va a ser la distancia del punto de tendencia del 0,0 hasta el punto por el cual me voy acercando, ¿no? Recordemos la definición de límite. O encontrando la manera de expresar un campo escalar como la multiplicación de una parte que sea acotada por otra que tienda a cero. Cuando teníamos una situación de este estilo podíamos garantizar la existencia del límite, pero si no podíamos hacerlo de esta manera, ni por encontrar una acotada, o quizá resolviendo alguna propiedad algebraica, algún factoreo que nos solucione la nos solucione, digamos, la indeterminación, no nos va a quedar otra que empezar a aplicar métodos de límite, que en verdad lo que vamos a estar buscando con estos métodos de límite es la no existencia del límite, ya que estos métodos me servirán para probar que no existe, pero no podrán garantizarme su existencia. Veremos ahora por qué. Pero bueno, el primer caso, los límites iterados, básicamente lo que hacíamos era empezar a aplicar el límite con una variable y después con la otra, ser el límite primero de y tendiendo a cero y después de x tendiendo a cero y viceversa, ¿no? Entonces fíjense en un esquema, lo que acá estamos representando es que si yo me voy a acercar por el eje Y después por el eje X o al revés, tendría que llegar al mismo valor. Entonces, si obtengo diferentes valores por estos diferentes recorridos verde y rojo, vamos a poder garantizar que no existe el límite en ese lugar. Si las dos direcciones me dieran dos L's iguales, tendiera a dos límites iguales, o alguno de estos límites no existiera, no voy a poder decir nada, no voy a poder garantizar ni la existencia ni la no existencia. Bien, entonces vamos a calcular primero L1, vamos a hacer el límite de esta función seno, que va a ser primero de y tendiendo a cero. Entonces, cuando y tenda a cero, lo que me va a terminar quedando es, bueno, el límite de x tendiendo a cero de el seno de 2x cuadrado. Y fíjense, cuando esto tendía a cero, este término de 3 y al cuadrado me va a quedar cero, por lo cual me va a quedar solamente esta parte, y abajo lo mismo, me va a quedar el y al cuadrado tendiendo a cero primero, entonces me va a quedar un límite que depende solamente de x. Cuando queramos resolver este límite tenemos que recordar un límite particular, que era que el límite de x tendiendo a cero de una expresión del tipo seno de x sobre x tendía a 1. Ahora, como acá no tenemos el seno de x, tenemos el seno de 2x cuadrado, lo que intentaremos hacer es que nos quede aquí abajo una expresión idéntica. Para eso vamos a multiplicar por 2, arriba y abajo, para mantener la equivalencia. Y fíjense que ahora lo que vamos a tener es que esta parte va a tender a 1. Muy bien. Entonces esta parte tenderá a 1 y la parte de afuera me quedó el 2. O sea que 1 por 2, 2. Y podemos decir que este límite tiende a 2. Si hacemos el paso opuesto, vamos a primero aplicar el límite en la variable x y después en la variable y. Al reemplazar el original, fíjense que nos va a quedar todo lo que depende de y. El 2x al cuadrado, como tiende a 0, me va a quedar 0 más 3y al cuadrado. Y abajo me va a quedar y al cuadrado.
ya que el x cuadrado desaparece. Y bueno, acá lo mismo, vamos a usar este límite en particular para que esto pueda tender a 1, y en este caso vamos a multiplicar por 3 en el numerador y en el denominador, y de esta manera nuevamente tenemos una estructura que va a tender a 1. Pero fíjense, en este caso tenemos que esta parte tiende a 1, a eso lo multiplicamos por 3. El límite de un valor multiplicado a cualquier escalar me iba a dar el límite al que tendía en ese punto, por lo cual en este caso me queda que es 3. Entonces encontramos que por dos caminos diferentes llegamos a distintos límites. Existen los límites y son diferentes. Entonces podemos garantizar la no existencia del límite en de este campo escalar. Muy bien. Después, si nosotros nos encontramos en que los métodos de límite iterados me dan dos valores idénticos, ida o vuelta, entonces lo que vamos a hacer es recurrir al siguiente método, que es el método radial. En este caso voy a buscar distintas trayectorias en forma de rectas que vayan a tender a ese punto, y lo que vamos a hacer es reemplazar la variable y justamente por una recta, ¿no? Igual a m de x menos x0, esto es un menos x0 más y0, ¿no? Este menos x0 y y0, que venía del otro lado de ser y menos y0, es la forma factorizada, ¿no?, de la recta. Y en este caso lo que nos va a servir es que vamos a poder escribir este límite en función solamente de una variable y utilizar lo que ya habíamos aprendido en límite de una variable. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el seno de x, y ahora la y la vamos a reemplazar por esta sustitución. ¿Cómo va a ser esta sustitución? Vamos a decir que y sea igual a m de x menos 0, ¿no? O sea que va a quedar mx más y 0, que vale 0 también. O sea que quedaría mx más 0. Cuestión que y es mx. Muy bien. Y después abajo tendremos x al cuadrado más mx al cuadrado, que será m al cuadrado x al cuadrado. Muy bien. Entonces, fíjense que acá adentro también nos va a terminar quedando x al cuadrado, por lo cual vamos a buscar formar esta estructura que habíamos visto antes. Vamos a desarrollarlo. Bueno, el límite de x tendiendo a 0, vamos a escribirlo abreviado. Bueno, escribimos ahí. Y nos va a quedar entonces que el seno de x al cuadrado por m, y abajo, como tenemos x al cuadrado y m al cuadrado, básicamente podríamos sacar de factor común el x cuadrado. Me va a quedar adentro del paréntesis 1, cuando sacamos factor común, más m al cuadrado. Y fíjense que de vuelta estamos casi, como en el ejemplo de iterados que hicimos, en la estructura de tener algo idéntico en el denominador a lo que tenemos en el numerador. Por lo cual lo que vamos a hacer es multiplicar por m, arriba y abajo, para que de esta manera, fíjense, nos va a quedar el seno de x cuadrado sobre m sobre x cuadrado por m, ¿no? Tenemos la misma estructura tendiendo a 0, por lo cual todo esto tiende a 1, lo que quiere decir que esto va a estar tendiendo a m sobre 1 más m al cuadrado. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, esto va a significar que para distintos valores de m, m1, m2, m3, al variar la pendiente de la recta voy a obtener diferentes límites. Es decir, que este LR no va a ser único, por lo cual no va a existir el límite radial. Y si no existe el límite radial, podemos garantizar que no existe el límite de este campo F. Una aclaración importante, que si este método funcionara y obtuviéramos que vuelve a tender al mismo valor que en los límites iterados, entonces podríamos afirmar la existencia de un límite radial, que no es lo mismo que decir que existe el límite. Es una condición más suave, digamos.
Más rigurosamente tendríamos que seguir ahora con el método por curvas para seguir buscando la no existencia del límite. En el caso que el método radial nos vuelva a dar el mismo valor que el método de límites iterados. Es decir, que si yo hago el método radial y me da un valor que no dependa de m, un único valor LR, pero es diferente al que obtuve con el método de límites iterados, entonces también voy a poder afirmar la no existencia del límite. Tendría que ser siempre el mismo valor. Bueno, al no funcionar de estos primeros dos métodos, por ejemplo, si prueban este campo escalar por límites iterados eh, o por, digamos, el método radial, van a llegar al mismo resultado, les va a tender siempre a cero. Entonces lo que vamos a hacer para volver a intentar encontrar la no existencia de este límite es tender a otra curva diferente. Este método ya va a ser mucho más amplio porque yo podría hacer tender esta curva particularmente a x al cuadrado, o podría elegir que este x al cuadrado esté acompañado por alguna constante, 3x al cuadrado, o podría, como en el método radial, expresarlo directamente con el m, ¿no? Lo que, bueno, usualmente también se usa la a, ¿no? Acompañando el coeficiente principal, en general en la cuadrática, pero podría no ser una cuadrática, podría ser x al cubo, x a la cuarta y demás. Cuando hicimos los métodos anteriores y no encontramos todavía cómo resolverlo, vamos a poner un poco de creatividad para el método por curvas. Y en este caso vamos a tener una cantidad de opciones muy pero muy grande, ¿no? Porque digamos ya a este punto P voy a poder aproximarme de pronto, como dijimos recién, por toda una familia infinita de parábolas, así como me voy a poder aproximar por funciones cúbicas y bueno, y así con un montón de familias de curvas diferentes, ¿no? Así como habíamos probado anteriormente las rectas, probaremos ahora con otras curvas. Y bueno, en este caso, si miramos un poco la forma, la estructura de este campo escalar, notamos que tenemos x a la cuarta y el cuadrado, abajo y a las 8 más y a la cuarta. Entonces un poco no, lo que podemos tratar de hacer para ver que el denominador tenemos que una de las variables está a una potencia y la otra está al doble de esa potencia, este es un buen indicio para pensar en curvas, porque si adentro de la y usáramos específicamente la sustitución que valga x al cuadrado, vamos a calcularlo para todos los m posibles en este caso, mx al cuadrado, fíjense que con x0 e y0 valen 0, me va a quedar mucho más cortita la fórmula. Si estuviera esto corrido y no estuviéramos buscando el límite en 0, 0, sino el límite en 1, 1, nos quedaría m de x menos 1 al cuadrado más 1, ¿bien? Entonces vamos a usar este reemplazo y nos va a quedar que el límite de x tendiendo a 0, de vuelta vamos a tener un límite de una sola variable, va a ser x a la cuarta por mx al cuadrado, vamos a tener, nos va a quedar m al cuadrado por x a la cuarta, abajo nos va a quedar x a la octava más mx al cuadrado a la cuarta, será m a la cuarta por x a la 8. Y bueno, ahora la facilidad que vamos a tener es que al juntar estas expresiones obtendremos arriba x a la octava por m cuadrado y acá podemos sacar el x a la octava como factor común, básicamente nos queda x a la octava 1 más m cuarta. Y bueno, justamente ahora al simplificar, cuando esto tienda a 0 va a tender a m cuadrado sobre 1 más m cuarta. Y de la misma manera que en el método radial, acá encontramos que esto depende de m, por lo cual para todos los diferentes m, para todas las diferentes pendientes de esta parábola, x al cuadrado, menos x al cuadrado, 3 medios x cuadrado, cualquiera fuera, voy a ir teniendo distintos puntos de tendencia. Y esto va a querer decir que no existe el límite de este campo escalar. Bien. Bueno, por supuesto que algunas podremos visualizarlas más fácil, otras no. Y
Cuando ninguno de estos métodos nos dé la no existencia del límite, vamos a recurrir al método por curvas de nivel. eh, Como por supuesto que va a haber muchos límites que ya directamente con la práctica nos daremos cuenta que no es ni necesario evaluarlos con el método radial o con el método iterado, porque ya mirándolo vamos a darnos cuenta que vamos a llegar al mismo resultado. Y el método por curvas de nivel consiste en lo siguiente. Nosotros cuando teníamos curvas de nivel, recordemos, teníamos eh, que, la, que la superficie era intersecada por un plano paralelo al plano XY, lo cual iban a ser todos planos del tipo z igual a un escalar, z igual a 0, que es el plano XY. Después vamos a tener z igual a 2, por ejemplo, este es el plano de z igual a 0, el que está sobre el XY. Después vamos a tener otro que sea, por ejemplo, z igual a 2, ¿no? Esto es z2. Y así vamos a tener distintos planos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos intersecar a estos dos planos por una misma superficie y obtenemos en la intersección de, de estas de estos dos planos, dos curvas de nivel diferentes. Esas curvas de nivel en el punto que estamos evaluando me van a dar un valor específico, ¿no? Una intersección, un punto cero, ¿no? Entre el plano y el campo. Ahora, si esta intersección de las dos curvas de nivel me diera el mismo valor, vamos a poder probar la no existencia del límite, ya que nos encontraríamos con que hay un punto de la superficie que está sobre el plano Z1 y que va a estar a la misma altura sobre el plano Z2. Entonces tendríamos dos valores superpuestos, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Y entonces podríamos afirmar que no va a existir un límite en ese punto. Pero bueno, vamos a mirar cómo podríamos resolverlo. Vamos a mirar este límite en particular. Tenemos hecho x cuadrado sobre x cuadrado más y. Vamos a analizar ahora dos curvas de nivel. Y acá vamos a poder elegir en el fondo cualquiera. En general, cualquiera elijamos. Los casos en el que el método por curvas de nivel nos sirve, nos van a resolver ya con cualquier caso que van a ser iguales, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, vamos a decir que cada uno, vamos acá, bien, vamos a decir que cada uno es, digamos, 2, no sé, y cada 2 es 3 para no elegir los clásicos 0 y 1 de siempre. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es igualar a el campo escalar en z igual a 2 y z igual a 3, ¿no? En el fondo vamos a tener el plano z1 igual 2 y el plano z2 igual 3. Y para intersecarlo con una superficie lo que hacemos es igualarlo. Entonces vamos a expresar que el campo escalar es igual a 2 y vamos a expresar también que el campo escalar es igual a 3. Bien. Entonces ahora vamos a despejar. Nos va a quedar en este caso x cuadrado. Va a ser igual a 2x cuadrado más 2y. Y cuando lo despejemos nos va a terminar quedando restando x cuadrado a cada lado. Nos quedará de este lado x cuadrado es igual a menos 2y. Y si despejamos el menos 2 nos queda que y es igual a menos un medio de x al cuadrado. Es decir, me está dando la curva de nivel y la curva de nivel en este caso va a ser la parábola menos un medio x cuadrado. Entonces vamos ahora a calcular igualarlo a 3. Vamos a despejarlo. En este caso nos va a quedar que x cuadrado es igual a 3x cuadrado más 3y. Y análogamente cuando lo despejemos vamos a encontrar que y es igual a menos 2 tercios de x cuadrado.
Y acá viene la cuestión. Tenemos dos curvas de nivel diferentes de resultado, ¿no? Tenemos que la curva de nivel correspondiente a esta parábola y a esta otra parábola. Y para dos curvas de nivel diferentes, ¿no? Podemos imaginarnos acá sobre el plano. Bueno, dijimos acá que era el plano en Z1 y Z2, pero podemos imaginarnos que son tranquilamente en Z2 y en Z3. Vamos a tener en el eje X, ¿no? Vamos a tener una parábola de este estilo, algo así, ¿no? Menos un medio X cuadrado. Este es el eje X, este es el eje Y, recordemos. Y después vamos a tener otra que va a ser menos 2 tercios X cuadrado, que va a tener otro tipo de inclinación la curva, ¿no? Bueno. Entonces, estas dos parábolas tienen el siguiente problema. Son diferentes entre sí y el punto pertenece a las dos. Entonces, esto me está garantizando que voy a tener en las superficies un punto que va a estar perteneciendo a distintos valores de z. Entonces, de esta manera podemos afirmar que no existe el límite en este punto. No existe límite tendiendo en este caso a 0, 0. Bien. Hasta acá con los métodos, distintos métodos para buscar la no existencia del límite. Espero que se haya servido. Un saludo y nos estamos viendo.